¿Qué es el trabajo mecánico? Mecánicamente, trabajo dado por W comprende fuerza, que es igual a F, y desplazamiento dada por D. Por lo tanto, el trabajo que sabemos que es W, realizado por una fuerza constante que sabemos que es F, al mover un objeto es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento que sabemos que es D, y la componente de la fuerza que sea paralela al desplazamiento. El trabajo mecánico está dado por la siguiente fórmula: W es igual a F multiplicado por D, donde W es igual al trabajo, F es igual a la fuerza y D es igual a la distancia o desplazamiento. Para entender un poquito mejor la fórmula y el concepto, vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que nuestro amigo Juvencio se quedó sin gasolina y ahora tiene que transportarse a la gasolinera más cercana. Esto quiere decir que tiene que ir desde un punto A hasta un punto B, que es donde está la gasolinera. Recordemos que como está sin gasolina no puede transportarse en su auto, así que tiene que empujarlo. Para esto aplicará una fuerza de 50 newtons para poder llegar a su destino. La distancia recorrida será de 132 metros, que es la distancia desde el punto A hasta el punto B. Recordemos que nuestro amigo Juvencio está aplicando una fuerza paralela al desplazamiento, lo que quiere decir que no habrá vectores en el eje X y por lo tanto usaremos la fórmula normal que es W igual a F por D. Tenemos entonces que W será igual a F y en este caso F es igual a 50 y lo multiplicaremos por el desplazamiento, que en este caso son 132 metros. Al hacer esta operación nos arrojará un resultado de 6,600 J. J pertenece a la multiplicación de N por M y significa Joule. Recordando que la unidad de fuerza es Newton y este corresponde a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y la unidad de desplazamiento es el metro. Al hacer la operación obtenemos Newton por metro, que es lo mismo que kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo cuadrado. A esta unidad se le denomina como Joule y se abrevia con una J. El Joule, además de ser la unidad del trabajo, en general es una unidad utilizada para medir cualquier cantidad de energía. Entonces concluimos que nuestro amigo Juvencio, para llegar desde el punto A hasta el punto B para solucionar su problema, tuvo que aplicar un trabajo total igual a 6,600 joules. Ahora, en otro caso y en otro ejemplo, tenemos que si aplicamos la fuerza de manera no horizontal, también se moverá el objeto, con la diferencia de que ahora esta fuerza formará un ángulo con el eje X. En este caso, la fuerza que logrará que la carreola se mueva es la que está en la componente X. En otras palabras, solo realizará trabajo mecánico la componente de esa fuerza que está en la dirección del vector de desplazamiento. Entonces, para este caso, tenemos que la fórmula que define el trabajo es dada por W, que es igual a F, que es la fuerza, multiplicada por D, que es la distancia o desplazamiento, y la vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. Y como anteriormente habíamos visto, es donde W es igual al trabajo, F es igual a la fuerza, D es igual a distancia o desplazamiento, y en este caso se agrega el ángulo entre los dos vectores. Con esta fórmula y de esta manera se puede encontrar el trabajo mecánico realizado cuando la fuerza aplicada no es paralela al desplazamiento y existe un ángulo de por medio respecto al eje X. Espero que te haya quedado claro con estos ejemplos, que hayas entendido y lo más importante, que hayas aprendido. Esto fue todo por nuestra parte y que todos tengan muy buen día.